El mar parecía tranquilo esa mañana, como si quisiera engañarme. Habíamos llegado a Cienfuegos con la idea de descansar, como si unas cuantas olas y un cielo despejado pudieran arreglar lo que ya no tenía arreglo. Marcos, mi esposo, o al menos eso seguía diciendo el papel, apenas me había dirigido la palabra desde que llegamos. Juanito, nuestro hijo, tenía 12 años y una risa que todavía no había aprendido a mentir. Por él fingíamos. O fingíamos que fingíamos. Llevaba puesto un vestido de lino que apenas se movía con la brisa, y un sombrero ancho que sujetaba con una mano mientras miraba a Juanito jugar con las olas. Reía, como si nada doliera. Como si el mundo siguiera entero. Marcos discutía con un empleado sobre una lancha. Yo observaba desde lejos, sintiéndome una espectadora en mi propia vida. Cuando al fin subimos los tres, me senté cerca del borde, intentando recordar la última vez que me sentí en paz. No pude. La lancha se alejó de la costa. Juanito señalaba todo lo que veía, entusiasmado. Yo solo miraba el horizonte. A veces, me preguntaba si la felicidad era algo que se podía olvidar para siempre. Entonces vino la ola. No fue grande, ni especialmente peligrosa, pero lo suficiente para hacerme perder el equilibrio. Tropecé hacia un lado y caí al agua. Sentí el golpe frío como un bofetón que venía de otro mundo. Escuché un chapoteo más. Marcos también había caído. Marcos. Grité entre tosidos. Ayúdame. Estaba tan cerca. Podía haber extendido la mano. Podía haberme salvado. Pero en vez de eso, nadó hacia la lancha. Ni siquiera me miró. Ni un segundo de duda. Como si yo no existiera. Como si jamás hubiera sido su esposa, la madre de su hijo, la mujer que dejó todo por construir una vida con él. Luché por mantenerme a flote. La lancha se alejaba. El agua era cada vez más oscura. Pero entonces, unos turistas en kayak me vieron. Me sacaron, empapada y jadeando, mientras mi esposo, el hombre que una vez prometió cuidarme, ya estaba de vuelta en la lancha. Sentado. Seco. Con Juanito abrazado a sus piernas. No dijo nada. En el hotel, me metí bajo la ducha y me dejé caer en el suelo de azulejos. Sentía rabia, pero sobre todo vacío. Un hueco helado que se abría en mi pecho. Esa noche intenté hablar con mi hijo. Juanito, cariño, lo de hoy en el mar. Papá dijo que saltaste sola, me interrumpió sin mirarme. Que te enfadaste y lo hiciste por llamar la atención. Eso no es cierto. Me caí. ¿Y él? Entonces, ¿por qué dices que no te ayudó? Gritó. Eres cruel, mamá. Siempre quieres que todo sea como tú dices. Vas a destruir nuestra familia. Y ahí lo supe. No importaba cuánto gritara mi verdad. Ya nadie quería escucharla. Estoy sola. En el balcón del hotel. Las gaviotas chillan sobre las olas que rompen contra las piedras. En mi mano, una taza de café que se ha enfriado, igual que todo lo que alguna vez me sostuvo. No tengo más lágrimas. Solo una certeza, no me quedaré aquí. La estación de tren de Córdoba me recibió con ese aire tibio y seco que tanto recordaba de mis años de estudiante. Bajé del vagón arrastrando una vieja maleta, con el bolso colgado al hombro y una carpeta de papeles que parecía pesar más que todo lo demás. No llevaba mucho, solo lo esencial. Lo que quedaba de mi vida anterior. No tenía plan, solo dirección. Y un hueco en el pecho. Tomé un taxi sin hablar.
El conductor me llevó por calles que una vez caminé con ilusión. Ahora, cada rincón parecía un reflejo borroso de otra versión de mí. La señora Ramírez, la dueña del piso donde iba a alojarme, me recibió con una sonrisa contenida. Era una mujer mayor, de esas que huelen a jabón y a normas no escritas. «Aquí puedes empezar de nuevo, hija», me dijo, entregándome las llaves con un gesto lento. Asentí, pero no respondí. No estaba segura de si quería empezar o simplemente desaparecer. El piso era pequeño, blanco, con muebles antiguos y una cama demasiado ordenada. Me senté frente a la ventana sin deshacer la maleta. Desde allí se veía una calle estrecha con adoquines, por donde pasaban gatos, pasos y vidas ajenas. Al día siguiente fui a ver a Sofía, una vieja amiga de la universidad. Su tienda de antigüedades era como un santuario lleno de memorias ajenas. Cuando me vio, no preguntó nada. Me abrazó fuerte, y eso bastó. «Cuando quieras, aquí estaré», susurró. «Este lugar siempre ha sido para los que buscan refugio». Quise llorar, pero ya no me salían lágrimas. Solo le agradecí, y me fui antes de romperme. Conseguí trabajo en una biblioteca municipal. No era mucho, pero me daba un poco de orden, un poco de rutina. Los libros, al menos, no juzgan. Los estantes no hacen preguntas. Y en el silencio de esas paredes, empecé a respirar de nuevo. Pero las noches eran largas. El silencio pesaba. Soñaba con Juanito. A veces me hablaba. Otras veces me decía que lo había abandonado. En los peores sueños, Marcos me arrastraba de vuelta, como si yo fuera una propiedad olvidada que quería recuperar solo por orgullo. Una mañana, llegó la carta. Custodia completa. Marcos había iniciado el proceso. Me acusaba de abandono, de inestabilidad emocional. Decía que no era capaz de cuidar a nuestro hijo. Sentí que el suelo se abría. Me encerré en mi habitación todo ese día. Pero al caer la noche, recordé a una mujer que conocí en la biblioteca, Elena. Me contó que escribía un blog anónimo, donde hablaba de su historia, de su dolor, de su rabia. Sin miedo. Sin nombre. Y así nació La voz del silencio. Esa noche escribí con las manos temblando. No conté mi historia literal, pero sí mi verdad. Escribí sobre una mujer que se ahogó en el mar, no por el agua, sino por la indiferencia de quienes debían protegerla. Hablé de culpas impuestas, de gritos que nadie quiso oír. Publiqué el texto. Cerré el portátil. Pensé que nadie lo leería. Pero al amanecer, cientos de comentarios. Gracias por decir lo que nunca pude poner en palabras. Yo también me sentí así. No estás sola. Tu dolor es también el mío. Me quedé quieta frente a la pantalla, con el corazón latiendo como si acabara de salir corriendo por las calles de mi pasado. Por fin, alguien me escuchaba. Mi historia no era solo mía. Noche. Cierro el portátil. Afuera, los pasos suenan sobre los adoquines mojados. Una ráfaga de viento agita las cortinas. Córdoba duerme. Yo no. Pero esta vez, el insomnio no duele. Porque mi voz, al fin, ya no está ahogada. Ahora grita en silencio por muchas. El Palacio de Justicia de Sevilla se alzaba frente a mí como una montaña que había que escalar sin cuerdas. Piedra clara, columnas como gigantes mudos, puertas pesadas que parecían querer cerrarse para siempre tras quien entrara con miedo. Pero yo no tenía miedo. Tenía algo más peligroso, la verdad. Sostenía mis documentos con fuerza, aunque las manos me sudaban bajo el papel.
Llevaba una blusa azul que planché 3 veces la noche anterior. No porque quisiera impresionar, sino porque necesitaba sentirme entera, al menos por fuera. Vi a Marcos desde lejos. Impecable, como siempre. Traje oscuro, corbata perfectamente centrada, rostro sin emociones. Me miró de reojo. No dijo nada. No lo necesitaba. Su mirada hablaba en el idioma de siempre: control, superioridad, cálculo. Para él, era una batalla. Para mí, era mi hijo. Entré a la sala. Mis piernas temblaban por dentro, pero mis pasos sonaban firmes. Vi a Sofía en la primera fila, con las manos cruzadas y los ojos húmedos. La señora Ramírez había venido también, con su bolso apretado contra el pecho como si fuera un escudo. Incluso reconocí a 2 mujeres que habían comentado en el blog. Viajaron para estar allí. No estás sola, decían sus mensajes. Y por primera vez, les creí. El juicio empezó. El abogado de Marcos habló primero. Me llamó inestable. Impulsiva. Dijo que había abandonado a mi hijo. Que me escondía detrás de palabras digitales. Que mi blog era prueba de desequilibrio. Me dolía, pero no me sorprendía. Él sabía construir realidades como quien monta una maqueta, prolija, fría y hueca por dentro. Cuando me tocó hablar, me levanté despacio. Caminé hacia el estrado con el corazón golpeándome las costillas. Miré al juez. Luego a Marcos. Nuestros ojos se cruzaron. Y entonces hablé. No estoy aquí para defenderme, dije, y mi voz no tembló. Estoy aquí para decir la verdad. Me fui porque ya no podía respirar en la vida que llevaba. Porque un día supe que si me quedaba, me iba a borrar por completo. Conté todo. Cienfuegos. El agua. El momento exacto en que entendí que si me ahogaba, a él no le importaría. Había algo en su silencio ese día que me persigue incluso en sueños. Conté cómo viví en Córdoba. Las noches solas. La culpa. Y cómo encontré a otras mujeres como yo. Cómo escribí para no desaparecer. No soy perfecta, terminé. Pero soy madre. Y mi hijo merece conocerme desde la verdad, no desde el miedo. Hubo silencio. Un silencio denso, como cuando acaba una tormenta. El juez deliberó. No gané. Pero tampoco perdí. No me dieron la custodia completa. Pero me dieron tiempo. Un régimen de visitas. Supervisadas al principio. Un espacio para demostrar, no defender. El juez dijo que Juanito tenía derecho a saber quién soy. No según los informes. Según mis actos. Salí del tribunal con la piel erizada por el aire sevillano. Las calles hervían de vida, pero yo solo escuchaba mis pasos, cada uno más firme que el anterior. Y entonces lo vi. Juanito. Estaba allí, con un asistente judicial. Me miró. Se acercó. Ya no era un niño. En sus ojos, reconocí la confusión. Pero también una semilla. Algo que quizá algún día sería comprensión. Te leí, me dijo. Mi garganta se cerró. No sabía que te sentías así. No dije nada. No lloré. No lo abracé. Solo lo miré. Dejé que las palabras quedaran ahí, suspendidas como un puente invisible. Quizá podamos hablar, algún día, añadió, antes de irse. Y eso bastó. Meses después, en Córdoba, abrí un pequeño local.
Paredes color crema, puerta de madera pintada a mano. No era una oficina. Ni una tienda. Era un refugio. Colgué yo misma la placa. Asociación La Voz Bajo el Agua. Detrás de mí, un grupo de mujeres reía, hablaba, planeaba. Cafés en mano, carpetas llenas de ideas. Allí no éramos víctimas. Éramos reconstrucciones vivas. Testimonios con nombre. Cerré la puerta con suavidad. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo. Sonreí de verdad. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Quiet Desires. Suscríbete, deja tu like y prepárate para disfrutar de más historias llenas de emoción y misterio.